buenas noches, familia. Qué bendición tenerlos. Es el momento más especial de todo nuestro día. Nosotros particularmente tenemos una profunda gratitud a Dios porque el Señor nos permite llegar hasta este día, hasta este nivel, 954 noches con el favor de Dios. Y hoy tenemos la gran bendición de tener a nuestro maestro, pastor Víctor Sarruc. Él fue nuestro profesor ahí en el Centro de Entrenamiento de Fe, fue director en el CEF donde nosotros estudiábamos y, digamos, en mi experiencia, mi primera clase en el CEF fue con él. Yo cuando me matriculé al CEF fui ahí como que, no sé, mayo, junio. Carlos Carrillo me dijo, bueno, no te vamos a poder certificar porque ya comenzaron las clases y tal. Le dije, no, yo no vengo por ningún título. Le dije, yo quiero aprender. Ok, me dice, ¿tiene que pagar? Ya, ok, pagué. Y me pasaron a la clase. Y estaba el pastor Víctor Sarruca ahí en su pupitre ahí, ¿no? Él muy elegante, muy fino ahí. Entonces yo llego ahí y me quedo mirándolo al pastor Víctor Sarruc, ¿no? O sea, primera vez que lo veía y él estaba enseñando una clase entendiendo el sufrimiento. Y él decía más o menos así, estamos ya en la clase 15 de su curso entendiendo el sufrimiento y vamos adelante hacia la perfección. Me impactó eso, me impactó eso. Yo quedé mirando al pastor así, mis ojos parecían dos huevos fritos, así enormes. ¿Y cuánto sabía que Job no era un pobrecito? Decía el pastor Víctor Sarruc. Job era el hombre más rico de Oriente, decía así, ¿no? Ah, eso dije yo, acá sí que está bueno. Y bueno, pero, o sea, normalmente para todos los mortales el centro de entrenamiento era 2 años. Ahí está Pastor Migdonio Coelho, 2 años también. Pero para mí tuvo que ser 2 años y medio y un poquito más, ¿no? Para que me puedan arreglar. Pero bueno, gracias a Dios. Pastor querido, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Para nosotros es un privilegio en esta humilde tribuna. Lo recibimos con mucho aprecio, Pastor. Gracias, muchas gracias, Pastor. Le agradezco a Dios por por su presencia y por lo que el Señor va a darnos a través de usted en esta noche. Vamos a entregar este tiempo al Señor como siempre lo hacemos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, a ti te damos honor y gloria en esta noche. Amoroso Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas aquellas cosas que estorban nuestro crecimiento espiritual y oramos que sea tu precioso Espíritu Santo el que nos da luz y revelación en esta noche. Padre, lo que tienes preparado para nosotros, esa buena semilla de la palabra, Señor, que sea sembrada en el corazón de los que nos ven aquí en esta noche por el Zoom, de los que nos ven por el YouTube y también por el Facebook Live. Gracias por tu hijo, por tu siervo, por Pastor Víctor Sarro. Gracias porque es un ejemplo para nosotros. Es un maestro de excelencia, Señor. Gracias porque aprendí mucho de él, aprendo mucho de él y hoy, Señor, tenemos el gozo de tenerlo en casa. Te damos las gracias a ti, Señor. Por favor, Padre, muévete con libertad a través de tu Espíritu Santo en esta noche, dándonos, Señor, el mensaje de tu palabra. Te damos las gracias una vez más. Eres bienvenido aquí, precioso Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Pastor Víctor, está usted en su casa. Bienvenido. Muchas gracias y por el honor, el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra. No hay nada mejor que poder enseñar la palabra con revelación, con sabiduría. Y bueno, el tema que voy a estar compartiendo, y no es la primera vez que comparto con ustedes este tema, pero lo voy a enfocar desde un ángulo completamente diferente y voy a darles bastante hoy día, ¿no? Y voy a compartir 2 noches y en las cuales voy a extraer a partir de la palabra de Dios los eventos, sucesos y acontecimientos del tiempo del fin. Se los voy a colocar a ustedes en manera secuencial, en el orden que la palabra de Dios, la palabra profética de Dios los coloca. Miren, muchas cosas están pasando actualmente en el mundo y en las naciones. Hay una lucha, una pugna. La gente quiere obtener el control global, ¿no? Hay gente detrás trabajando detrás del escenario para destruir nuestros derechos como ciudadanos libres, quieren destruir nuestras familias. Entonces, en esta época es muy fácil que la gente caiga en confusión
al mirar todo esto y sobre todo si no saben nada acerca de los últimos tiempos. Así que les voy a presentar a ustedes los eventos del tiempo del fin de la manera más simple posible, de modo que cada uno de ustedes los pueda entender. Ahora, la escatología o el estudio de los eventos del tiempo del fin no es ciencia aeroespacial, ni tampoco algo que esté fuera de nuestro alcance, porque si está en la palabra de Dios, lo podemos entender por el Espíritu Santo, quien nos hace saber las cosas que habrán de venir. De hecho, el mismo apóstol Pablo en sus epístolas al respecto nos dice que no temamos, que no nos turbemos, que no nos alarmemos ni nos dejemos engañar por las cosas que serán dichas o que van a ocurrir en estos últimos días. Eso significa entonces que el entendimiento de los eventos del tiempo del fin está totalmente a nuestro alcance y nosotros podemos evitar caer presas de la confusión, del temor y del engaño. Y Dios no nos quiere ignorantes de las cosas del Espíritu, tampoco quiere que ignoremos las cosas del tiempo del fin. Ahora, cuando hablamos acerca de escatología, ¿no?, de profecía bíblica, cuando hablamos acerca de estos temas, es muy fácil darse cuenta que existen diferentes posiciones doctrinales y diversos puntos de vista con respecto a estos sucesos, ¿no? Hay algunos creyentes que los niegan, otros se burlan de ellos, otros dicen que ya ocurrieron y traen confusión al cuerpo de Cristo con puntos de vista desorbitados y nada bíblicos. Y el problema es que hay mucha gente a quienes la misma Biblia catalogaría de inexpertos en la palabra profética más segura, que se han hecho a sí mismos maestros y están enseñando el tema sin saber lo que dicen ni lo que afirman. Porque en el capítulo 3 del libro de Santiago se nos dice que ellos van a incurrir en un juicio más estricto, más severo, justamente por dañar al cuerpo de Cristo, trayendo división y confusión a la iglesia. Hace años, uno de los mejores maestros del cuerpo de Cristo, Kenneth Hagin, él dijo que si lo que un ministro enseña trae confusión y división a la iglesia, entonces es un falso ministro, porque nosotros hemos sido llamados a edificar. Si amamos a la gente, la vamos a edificar, porque el amor edifica. Así que hoy día, para empezar, voy a hablarles acerca de una de las herramientas más valiosas que encontramos en la Biblia para poder entender mejor los eventos escatológicos. Y para esto voy a compartir pantalla, ¿no? Voy a hablar acerca de los eventos del tiempo del fin, ¿no? Y vamos a hacerlo en dos partes. Hoy día la parte uno y mañana la parte 2. Entonces, la herramienta que voy a utilizar como base o fundamento para entender estos eventos es justamente las dispensaciones, ¿no? Y quizás nunca han escuchado acerca de este tema, pero las dispensaciones simplemente nos ayudan a nosotros a entender mejor la palabra de Dios, porque Dios divide las cosas en diferentes periodos de tiempo. Si ustedes tratan de entender álgebra, trigonometría o las matemáticas avanzadas sin entender la suma básica, van a estar en problemas. Uno empieza con las operaciones aritméticas básicas y luego avanza hacia la geometría, álgebra, trigonometría. Yo cuando estaba en la universidad, porque yo soy ingeniero electrónico, aprendí integrales de números complejos. Pero yo no llegué ahí de la noche a la mañana. Todo empieza con el fundamento, y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Y vamos a colocar el cimiento del tema hablando acerca de las dispensaciones. Una vez que entiendes que Dios ha dispuesto la Biblia en diferentes periodos de tiempo, ella se vuelve para ti muchísimo más fácil de entender. Y cada periodo de tiempo es un avance a partir del anterior. Por eso, la última dispensación, y son 7, la última es la mejor, que es el reinado milenial de Jesucristo. Actualmente nosotros nos encontramos al final de la sexta dispensación, que es la era de la iglesia, que también es conocida como la dispensación de la gracia. Ahora, así como la palabra escatología suena un poco rara para algunos, ¿no? Quizás la palabra dispensaciones también sea algo extraño para algunas personas. ¿Qué significa dispensaciones? ¿Qué es una dispensación? Bueno, la palabra dispensación viene del griego oikonomía, de donde obtenemos la palabra economía, y significa administración. Así que poniéndolo en plural, dispensaciones significa administraciones. Y miren, cuando un nuevo presidente o un nuevo alcalde es elegido democráticamente, se establece una nueva administración durante el periodo que dure su gestión. Sigue siendo el mismo palacio presidencial, sigue siendo la misma municipalidad o municipio, pero hay una nueva administración, hay un nuevo personal, y cuando termina su periodo, nueva gente entra.
Y esta es la manera en la cual operan las dispensaciones bíblicas. La tierra es la misma, pero un periodo de tiempo concluye y luego otro empieza. Cada dispensación es un nuevo o un fresco inicio y Dios empieza algo. Pero el patrón que vemos en la historia es que el hombre luego lo arruina todo, lo echa a perder. Y esto termina con un juicio divino y por eso Dios tiene que empezar de nuevo con otro periodo. Vamos a ir a 2 Timoteo, el capítulo 4, versículo 1. Estamos hablando de eventos del tiempo del fin. Y el apóstol Pablo, y ese fue el último libro que él escribió, y escribió diciendo: testifico solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús, que está para venir a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación o aparición y en su reino. Es interesante ver que esa escritura menciona las dos próximas venidas del Señor Jesucristo. Hay que entender que la segunda venida de Cristo tiene dos fases, ¿no? La primera es llamada su manifestación y la segunda es su reino. Su manifestación, porque la Biblia dice que cuando Cristo sea manifestado, nosotros seremos manifestados con él en gloria, pondrá fin a la era de la iglesia. Y su reino, que es lo segundo que se menciona aquí, dará inicio al periodo conocido como el milenio. Entonces, el rapto de la iglesia es esta manifestación. Jesús mismo descenderá del cielo y extraerá a su iglesia de la tierra y nos iremos con él al cielo por unos 7 años, en donde lo primero que tomará lugar es lo que la Biblia llama el tribunal de Cristo. Allí nuestras obras van a ser juzgadas, es decir, todo lo que nosotros hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo será probado por fuego, y todo aquello que quede intacto sin quemarse determinarán nuestras recompensas. Así que tienes que saber, hermano, que tus buenas obras son registradas en un libro en el cielo y son recordadas en el cielo. Apocalipsis 14, el versículo 13 dice: y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus arduos trabajos. Y miren este comentario: pues sus obras les seguirán. La Nueva Biblia Viviente dice: y Dios los premiará por sus acciones. Entonces lo que nos están diciendo aquí es que cuando nosotros muramos, nuestras obras nos seguirán. Y el juicio del cual se está hablando aquí no es nuestro juicio, son nuestras obras las que serán juzgadas. Lo que hicimos para el Señor será probado por el fuego, si lo hicimos en la carne, si lo hicimos en el espíritu. Aquello que fue hecho motivado por la carne se va a quemar, pero lo que hagamos en el espíritu y motivados por el Espíritu Santo permanecerá y será recompensado. Pero mientras tanto, mientras esto ocurra en el cielo, la tierra va a entrar en un tiempo muy difícil y va a experimentar 7 años de tribulación. Y en ese periodo de tiempo, el mundo y las naciones van a atravesar una serie de juicios. En ese tiempo, vamos a ver que la ira del Cordero y la ira de Satanás se van a manifestar. El diablo va a hacer un final intento para perpetuarse en mantener el control de la tierra, pero Dios lo detendrá. Y al final de ese periodo, Jesús volverá por segunda vez para establecer su reino. Y cuando esto ocurra, nosotros vendremos juntamente con él desde el cielo montados en caballos blancos. Y allí el Señor Jesucristo destruirá completamente la estructura mundial de los poderes gentiles, matará al anticristo y al falso profeta con la palabra espada que sale de su boca y establecerá su reino de perfecta justicia y paz por 1000 años en la tierra, y vivir en aquel tiempo en la tierra será glorioso. Ahora, nosotros actualmente estamos viviendo en la parte final de la era de la iglesia, que es la sexta dispensación. Luego vendrá el periodo de la tribulación y al final la séptima dispensación, que es la del reino del Señor Jesucristo, que durará 1000 años. Por eso se llama milenio. Ahora, de las 7 dispensaciones, y poco a poco se las voy a presentar, la más larga es la era de la iglesia o dispensación de la gracia, que ya lleva unos 2000 años. Bien, ahora vamos a ir al libro de Hebreos, que es interesante que el libro de Hebreos empieza hablando, estableciendo el hecho de que nos encontramos en los últimos días. La dispensación, entonces, en la cual nos encontramos es la dispensación de la gracia o de la iglesia. Y en el libro de Hebreos, el apóstol Pablo se comienza a dirigir a una audiencia judía, a judíos cristianos que vivían en Jerusalén y que formaron parte de la iglesia local allí. Ellos habían recibido a Cristo, habían pasado de estar bajo el antiguo pacto y ahora ya estaban bajo el nuevo pacto. Es interesante
notar que estos creyentes acababan de experimentar una transición entre dos dispensaciones, entre la quinta y la sexta, entre la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia. Así que ahora ellos habían entrado en la nueva era de la iglesia y Hebreos, el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y acá está la mención de que nos encontramos en los últimos días. En estos últimos días, ¿no? Del término griego escatos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a analizar este pasaje y si nos enfocamos en el versículo 1, nos vamos a dar cuenta que definitivamente se refiere a la época del Antiguo Testamento y el versículo 2 se refiere a los creyentes del Nuevo Testamento. Ahora, existe una gran diferencia entre lo que se nos dice en el versículo 1 y lo que se nos dice en el versículo 2, ¿no? Y vamos a ver que aquí hay un contraste, ¿no? En el versículo 1 dice en otro tiempo, en el versículo 2 dice en estos últimos días, ¿no? La frase en otro tiempo se refiere al Antiguo Testamento y abarca un periodo de 4000 años. Esto es desde Adán hasta Cristo. Este es el versículo 1. Pero en el versículo 2 vemos que la frase en estos últimos días se refiere al Nuevo Testamento y comprende un periodo de 3000 años desde Cristo hasta el final del milenio. Es más, como ya acabamos de leer, la palabra últimos viene del griego escatos, que es la raíz de la palabra escatología, y se refiere al estudio de los eventos, acontecimientos y sucesos del tiempo del fin de los tiempos postreros. Ahora, algo que podemos ver claramente aquí, porque en el versículo 2 se nos dice que en esos últimos días Dios nos ha hablado a través del Hijo, ¿ok? En el versículo 2 se introduce algo interesante. Vemos aquí que Cristo ha dividido la historia. Sabemos que la historia se divide en antes de Cristo, después de Cristo. Aquí vemos en estos dos primeros versículos de Hebreos la centralidad del Señor Jesucristo en la historia de la humanidad. Así que cuando Él vino, empezaron los últimos días. Y ahora que su venida está mucho más cerca, estamos en los últimos de los últimos días. Ahora, en ambos versículos se nos habla de la forma en la cual Dios se ha manifestado, la cual Dios ha hablado a la humanidad. ¿Cómo fue que Dios les habló a ellos en el Antiguo Testamento? El texto nos dice claramente que Dios les habló muchas veces, ¿no? Y esa frase muchas veces viene de la palabra griega polimeros y se refiere a diferentes periodos de tiempo. Pero el texto añade la siguiente frase, dice que Dios también les habló de muchas maneras. Así que la frase de muchas maneras viene de la palabra griega politropos y se refiere a diferentes métodos o formas. Ahora, ambas palabras, ¿no? Polimeros como politropos, empiezan con el prefijo poli, que significa diferentes, significa varios, variados. Así que vemos que Dios le habló a su pueblo en el Antiguo Testamento en diferentes periodos de tiempo, plural, y bajo diferentes métodos, también plural. Y al final del versículo nos dice que esto fue hecho a través del canal de los profetas. Ahora, estamos hablando acerca de un Dios de orden que divide la historia en periodos de tiempo. El Antiguo Testamento, al cual se refiere el versículo 1, se divide en 5 diferentes periodos de tiempo. Esto significa, lo estamos leyendo, que existe una pluralidad de periodos de tiempo en el Antiguo Testamento. Y esos periodos de tiempo justamente son las llamadas dispensaciones. Y en cada una de estas 5 primeras dispensaciones, Dios les habló de diferentes maneras y de diferentes métodos. Ambas palabras, polimeros y politropos, son plurales y se refieren a la diversidad de periodos y de métodos mediante los cuales Dios expresó su palabra en ese otro tiempo. La frase otro tiempo en el versículo 1 se refiere entonces a esas 5 dispensaciones anteriores a la era de la iglesia y fue entonces, y fue así que Dios le habló a los padres de Israel por los profetas. El Antiguo Testamento principalmente fue dirigido a la nación de Israel, y aunque también Dios le habló a otras naciones, siempre lo hizo a través de su pueblo Israel. Y tenemos que entender que Israel era el custodio o el depositario de la palabra de Dios y de los pactos de Dios.
Y ellos tenían la responsabilidad de llevar el conocimiento de Dios a las naciones gentiles. Ellos eran los que tenían la franquicia exclusiva de la verdad y debían discipular mediante ella a los gentiles, pero no lo hicieron. Entonces podemos ver que en la historia ellos fallaron en llevar a cabo su gran comisión, porque Dios le dijo a Abraham, le dio a Abraham las buenas noticias de que él también quería bendecir a las naciones gentiles a través de su simiente, pero Israel falló en su cometido. Así que en la siguiente dispensación, la dispensación de la era de la iglesia, Dios le encomendó la gran comisión a la iglesia hasta que entrase la plenitud de los gentiles. Esto es hasta que se completase el número de gentiles que tenían que ser salvos. Ahora, cuando hablamos acerca de Israel, tenemos que honrar la nación que Dios inició, que Dios formó. Hay mucho antisemitismo en la actualidad. Hay gente que ha caído en el error de la teoría del reemplazo, diciendo que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ignoran que la iglesia e Israel son dos entidades completamente diferentes y tienen un plan completamente diferente. Es más, hay un juramento que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob con respecto a su descendencia, y Dios no iba a esperar que Abraham, Isaac y Jacob se muriesen para romper su palabra o romper su pacto. No, Dios tiene promesas de restauración, las cuales aparecen en Romanos capítulos 9, 10 y 11. Entonces, la nación de Israel es muy especial para Dios, en el corazón de Dios, debido a su origen, debido a su elección sobrenatural. Y sabemos que de Israel vino el Mesías, y esto fue hecho posible a través del canal de este hombre de fe llamado Abraham. Ahora, el Mesías, él es la simiente singular de Abraham, al mismo tiempo también es llamado el hijo de David, y esto aparece mencionado, ambas cosas, en el capítulo 1 de Mateo, en la genealogía de Jesús allí. Así que en el Antiguo Testamento, en ese otro tiempo, Dios les habló en diferentes periodos de tiempo y en diferentes maneras a los padres judíos a través de los profetas hebreos. Ahora, voy a mostrarles panorámicamente cuáles son las 5 dispensaciones que aparecen en el tiempo del Antiguo Testamento. La primera es la dispensación de la inocencia, la segunda la dispensación de la conciencia, la tercera la dispensación del gobierno humano, la cuarta la dispensación de la promesa y la quinta la dispensación de la ley. Luego se las voy a explicar. Pero vamos a regresar otra vez al pasaje que he utilizado como base, el texto inicial de Hebreos 1, versículos 1 y 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos o postreros, ¿no?, días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Miren, esa frase en estos últimos días, ahora estamos en el versículo 2, se refiere también a una dispensación, la cual ya ha durado unos 2000 años. Y en ella Dios nos ha hablado a nosotros, los gentiles, y luego, después de esta, vendrá la séptima y final dispensación, que es la del reino milenial de Cristo. Ahora, la simple diferencia entre el versículo 1 y el versículo 2, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, está en que Dios primero le habló al mundo a través de la nación judía, pero en el Nuevo Testamento, Dios le está hablando al mundo mediante la iglesia. Dios, como hemos visto, le habló primero a los judíos a través de sus profetas, y ellos debían llevar la palabra a las naciones, pero ahora Dios nos ha hablado a través de Jesús y nosotros somos los que tenemos que llevar la palabra al mundo. Así que el Nuevo Testamento es principalmente Jesús hablándole a su iglesia. Ahora, miremos la frase final del versículo 2. Acá se nos dice que Dios constituyó a Jesús heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero que ustedes vean esa palabra universo, y lamentablemente aquí tenemos una pésima traducción de esta última palabra, ¿no? De esta frase, el universo, porque la frase el universo viene de la palabra griega aion y significa los siglos o las edades, ¿no? Lamentablemente esa traducción errónea nos lleva al desvío, ¿no? Saca nuestra mente y la proyecta hacia la creación del universo, la creación del cielo y la tierra y todo eso. Pero en realidad aquí no se está hablando acerca de la creación del universo, ni mucho menos del planeta Tierra. Y es cierto, aunque Jesús fue el agente activo de la deidad mediante el cual fueron creados los cielos y la tierra, no es eso de lo cual se está tratando aquí. Ese tema se trata en los primeros versículos del primer capítulo del Evangelio de Juan,
También lo pueden leer en Colosenses 1, versículos 15 al 17. Pero aquí se nos está hablando de una manera que es consistente con el contexto que previamente hemos explicado. Y lo que puntualmente se nos está diciendo aquí es que Jesús mismo fue el que hizo las edades, los siglos, esto es, las dispensaciones. Porque la palabra aión, que se traduce siglos o edades, también puede ser traducida a las dispensaciones, porque se refiere a diferentes periodos de tiempo. Y ya hemos visto que una dispensación viene a ser una administración o manejo de un determinado periodo de tiempo. Es cierto, Jesús no solamente creó los cielos y la tierra, él también creó el tiempo con sus periodos específicos y sus divisiones puntuales. Así que él habló y el tiempo empezó. Así que esa es una referencia directa al inicio de los diferentes periodos de tiempo o dispensaciones que él hizo. Ahora, ya que estamos hablando acerca de las dispensaciones como la manera para acercarnos al tema escatológico, ¿no? Yo quiero hacer un comentario porque es triste ver cómo hay personas en las iglesias que se oponen a la enseñanza sobre las dispensaciones. Es decir, oponerse al dispensacionalismo es privarse de una importante herramienta de interpretación. Es por eso que muchos cometen tantos errores en la profecía bíblica y, por supuesto, también con respecto a Israel. Estamos viendo con toda claridad cómo en la Biblia se nos enseña acerca de las dispensaciones. Así que Jesús mismo dio inicio a las dispensaciones y al final de ellas Él será el heredero de todo y nosotros coherederos con Él. Lo acabamos de leer en Hebreos 1:2, ¿no? Que Dios constituyó a Jesús heredero de todo y por quien asimismo hizo las dispensaciones. Entonces, al final, a la última dispensación, Jesús va a heredar las naciones, Jesús va a heredar todo y nosotros seremos coherederos con Él. Ahora veamos este texto de una manera más detenida. Ya hemos dicho que en el Antiguo Testamento Dios habló en diferentes periodos de tiempo y en diferentes maneras, y en cada periodo de tiempo Dios les habló de una forma diferente. En cada dispensación, la manera en la cual Dios se ha dirigido al hombre ha sido diferente. Ahora, vamos a ver un repaso de las dispensaciones del Antiguo Testamento. La primera dispensación, que es la de la inocencia, fue la que menos duró de las 7 y abarca desde el momento de la creación de Adán hasta el día de su caída. ¿Cómo fue que Dios les salvaba en esa época? En el huerto del Edén, el verbo de Dios, el Señor Jesucristo, Él le hablaba a Adán y a Eva al aire del día. Y mucha gente piensa que Adán veía a Dios. No, miren, quiero que ustedes entiendan una cosa, Adán estaba en el Espíritu. Y cuando la Biblia nos enseña cómo debemos caminar nosotros es por fe, no es por vista. O sea, Adán y Eva no veían a Dios, oían a Dios. Obviamente, hay que entender una cosa, tenían comunión con Dios en el Espíritu, entonces lo oían espiritualmente. Ellos no necesitaban oírlo audiblemente a través de sus oídos físicos. Después que ellos pecaron, después que Adán y Eva pecaron, tuvieron que escuchar la voz audible del Señor, porque habían perdido ese contacto interior. Pero Dios se relacionaba con ellos mediante su palabra hablada. Escúchame bien, hermano. El hombre fue diseñado para vivir por el oír y el oír la palabra de Dios. Y eso no ha cambiado. Es por fe, no por vista. Pero esta clase de comunicación directa se cortó por el pecado del hombre y ellos fueron expulsados del huerto. Y luego entramos en la segunda dispensación, la de la conciencia, que vino después del tiempo de la caída del hombre y duró hasta el diluvio de Noé. En aquellos días el hombre, en su nuevo estado o su nueva condición de muerte espiritual, debía ser regido por su conciencia, pero fracasó, porque en Génesis, el capítulo 6, versículo 5, nos dice que todo designio o tendencia de los pensamientos del corazón del hombre fueron de continuo solamente el mal. Así que en esta generación, es cierto, hubo hombres que oyeron la voz de Dios y que caminaron con él. Uno de ellos fue Enoc, quien fue arrebatado vivo al cielo, y el otro fue Noé, quien recibió instrucciones directas y precisas de parte de Dios acerca del diluvio. Entonces, como ya hemos visto, Dios empieza cada dispensación, pero luego el hombre la echa a perder y luego viene un juicio divino. En este caso, el juicio fue el diluvio, y esto dio paso a un nuevo o fresco inicio con la siguiente dispensación, la tercera. La tercera dispensación, como hemos visto, es la dispensación del gobierno humano. Después del diluvio de Noé, se establecieron 70 naciones en el mundo y es que allí empezaron los gobiernos. Lamentablemente, antes de esto, otra vez el hombre falló. En vez de poblar la tierra como Dios les mandó,
se juntaron en un solo lugar en un intento globalista que pretendió sacar a Dios de la escena. Esta dispensación duró hasta el juicio de la Torre de Babel, donde vino la confusión de lenguas y ellos fueron dispersados. Luego esto nos lleva a la cuarta dispensación, que es la de la promesa. Dios escogió y llamó a un hombre llamado Abraham, al cual le dijo que haría a partir de él una gran nación y que tendría una doble descendencia, una que era como la orilla, como la arena a la orilla del mar, refiriéndose a la nación de Israel, y la otra como las estrellas del cielo, que incluía a todos los israelitas que eran de la fe y luego los gentiles creyentes. En esta dispensación Dios le habló directamente a Abraham. Abraham tuvo visiones, ángeles se le aparecieron, Abraham oyó la voz de Dios que le vino del cielo, y también cuando él erigía altares, Dios le hablaba. Y esta dispensación terminó con la cautividad en Egipto, y fue allí que juicios cayeron sobre dicha nación por levantarse en contra del pueblo del pacto. Y luego ya Dios le da a Israel un nuevo inicio, la quinta dispensación, que es la última del Antiguo Testamento, y es la dispensación de la ley, y se llama así debido a que Dios le dio a Moisés la ley en el desierto. Es interesante ver que en aquellos días el pueblo de Israel no quiso oír directamente la voz de Dios, ¿no? El monte, la nube, los truenos, los rayos, todo temblaba, entonces se asustaron tanto y le pidieron a Moisés que él oyese la voz de Dios por ellos. En esos días, Dios les habló mediante la ley escrita, a través de tipos, a través de sombras. Es cierto, Dios le habló a Moisés a través de la zarza ardiente, pero la manera predominante a través de la cual Dios se comunicó con ellos fue a través de tipos y sombras de lo que habría de venir, porque la ley estaba llena de símbolos que apuntaban al futuro. Me refiero a los sacerdocios, los sacrificios, el tabernáculo, los utensilios en el lugar santo y en el lugar santísimo, el arca del pacto, los materiales, los colores, las medidas, los números, las fiestas, todo eso era tipo y sombra de lo venidero, y todo eso apuntaba al Mesías y al futuro plan de Dios. Y esta dispensación, la quinta, duró hasta la cruz, abarcó desde Moisés hasta Cristo. Y Jesús en la cruz dijo, exclamó, consumado es. Así que la ley con todos sus tipos y sombras fue cumplida a plenitud en aquel día por él. Y él no destruyó la ley, la cumplió. No estamos bajo ella, pero podemos aprender de ella muchas cosas, porque tiene un tremendo valor didáctico, pero ahora nosotros vivimos en la realidad del nuevo pacto. Todos aquellos ritos, fiestas, ceremonias y sacrificios fueron temporales y apuntaban al sacrificio eterno en el cual Jesús derramó su sangre una vez y para siempre por toda la humanidad. Y eso nos lleva a nosotros a la sexta dispensación, que es la era de la iglesia. Esta dispensación oficialmente empezó el día de Pentecostés y va a terminar el día del rapto. Este es el periodo de tiempo en el cual tú y yo estamos viviendo. Y como ya hemos dicho, Dios habló al hombre en diferentes maneras en las 5 primeras dispensaciones en el Antiguo Testamento. Pero hoy, como hemos visto en Hebreos 1:2, Dios le habla al hombre principalmente a través de su palabra y, por supuesto, a través de la voz del Espíritu Santo, quien toma todo lo que oye, decide al Padre y al Hijo y nos lo hace saber. Ahora, tenemos que entender que en los 4 evangelios hay un periodo de transición entre la quinta y la sexta dispensación. Y nosotros podemos ver cómo Jesús en su ministerio una y otra vez dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Era él hablando. Pero una vez que Jesús fue a la cruz, una vez que Jesús resucitó, una vez que Jesús se sentó a la diestra del Padre, una vez que el Espíritu Santo descendió en el día de Pentecostés e inició la dispensación de la iglesia o la era de la iglesia, podemos leer en Apocalipsis 2, en Apocalipsis 3, 7 veces se dice, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos habla ahora, el que toma todo lo que oye del Padre y del Hijo y nos lo hace saber. Es cierto que Dios nos puede hablar hoy día a través de sueños, visiones, ángeles, pero la manera principal que Jesús dijo que el Espíritu Santo nos hablaría es a través de la palabra escrita de Dios, a través de lo que está escrito. El Espíritu Santo nos guía a la palabra, nos guía a toda la verdad. Su palabra es verdad. Ahora, muchos cristianos están confundidos con respecto a la manera en que el Señor los guía en esta época, porque la Biblia dice que todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios, ¿no?
Y probablemente entre el 90 y 95% de nuestra guía proviene cuando el Espíritu Santo nos recuerda la Escritura. Cuando tú oras y le pides dirección al Señor y una escritura viene a ti, no minimices el hecho. Esa es la forma principal en la que Él nos dirige. Esa es la escritura que tú necesitas aplicar en esa situación en particular. Y miren, hay más de 7,000 promesas en la Biblia y el Espíritu Santo nos recuerda con precisión la que encaja perfectamente con nuestra situación. Y eso se llama guía sobrenatural. No es espectacular, pero es sobrenatural y es más que suficiente. Así que no busquemos lo espectacular, busquemos su voz, busquemos su palabra, busquemos una palabra rema directa de parte del Señor y el Espíritu nos la va a traer, porque Él dijo, clama a mí y yo te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la dispensación actual, la de la gracia o la de la era de la iglesia, tendrá su fin cuando la iglesia sea arrebatada por el Señor Jesucristo mismo. Luego la tierra entrará en un periodo de 7 años llamado la tribulación. Y al final de la tribulación, Jesús volverá para establecer su reinado milenial y esto dará inicio a la séptima y final dispensación, la del reino milenial. Ahora, hemos visto que Jesús habló, el tiempo empezó, hemos visto que Jesús hizo las dispensaciones y en cada una de ellas, escúcheme bien, Dios se dirigió al hombre en diferentes maneras. Pero el común denominador en cada periodo de tiempo, en la manera en la cual el hombre se acerca a Dios, siempre ha sido la misma. La Biblia dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque nunca ha existido un tiempo en la historia de la humanidad en que el hombre haya sido salvo mediante la ley, mediante sacrificios animales o simplemente mediante buenas obras. Porque en cada uno de esos periodos de tiempo, la manera en la que el hombre se ha acercado a Dios ha seguido siendo la misma. Esto es mediante la fe. Lo que ha cambiado a lo largo del tiempo es la manera en la que Dios nos ha hablado. Pero la respuesta del hombre hacia Dios siempre ha sido la fe. Sean tipos y sombras, sean visiones, sean apariciones, sean ángeles. Todo eso era simplemente las diferentes maneras de Dios acercarse al hombre, pero el resultado esperado debía ser el mismo. El hombre debía responder mediante su fe. Recuerden, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, el hombre oyó la palabra de Dios en el huerto, el hombre oyó a Dios mediante tipos y sombras, el hombre oyó la voz viniendo desde el cielo, Moisés oyó la voz de Dios viniendo desde una zarza ardiente, etcétera. Y todo eso siempre produjo la misma cosa. La palabra viniendo al hombre y la fe siempre fue el resultado y el hombre se acercó a Dios mediante ella. Así que en cada dispensación la fe siempre ha sido la misma. El hombre siempre ha sido salvo por la fe. El hombre siempre ha sido espiritual en su relación con Dios mediante su fe. Y eso nos lleva al capítulo 11 de Hebreos, en donde se nos dice que por la fe Abel, por la fe Enoch, por la fe Noé, y comienza a hablar de una serie de hombres de Dios del Antiguo Testamento, abarcando todos estos diferentes periodos de tiempo, todas estas diferentes dispensaciones en las cuales vemos cómo Dios se dirigió a ellos de diferentes maneras, bajo diferentes métodos, pero la respuesta de todos estos hombres de Dios siempre fue la misma, fue por la fe. Un contraste con respecto a esto, para ilustrarlo, aparece en Romanos el capítulo 4, donde leemos que la manera en la cual Abraham se acercó a Dios fue por la fe, y su fe le fue contada por justicia. Y en los siguientes versículos de Romanos 4 también leemos que David fue salvo mediante su fe. ¿Cuál fue la diferencia entre ambos casos? Es que Abraham vivió antes de la ley, pero David durante la ley, pero ambos fueron salvos o justificados por su fe. Así que nadie bajo la dispensación de la ley fue salvo por tratar de guardar la ley. Por las obras de la ley, nadie puede ser salvo ni justificado. Ningún hombre podía cumplir perfectamente con la ley, solamente Jesús, quien ya la cumplió por nosotros. Y también nosotros, en nuestra actual dispensación, somos salvos mediante la fe en el Señor Jesucristo. Siempre ha sido así, el hombre se acerca a Dios mediante la fe. Entonces, hoy día nos encontramos al final de la sexta dispensación y estamos viviendo en tiempos peligrosos. Hoy es el día de la salvación y lo que la gente tiene que hacer ahora es justamente recibir a Cristo. Ahora es mejor que en el tiempo de la tribulación, porque las personas que reciban a Cristo
en esos 7 años de la tribulación, ¿no? Y luego la gran tribulación, esas personas fácilmente podrían ser decapitadas. Así que hoy es el día de salvación y tenemos que entender que hay eventos del tiempo del fin, ¿no? Y la segunda parte, porque hoy día terminamos la primera parte, voy a empezar a explicar esto un poquito mejor y vamos a ver algunas cosas más todavía en el libro de Hebreos, ¿no? Pero es maravilloso lo que Dios ha hecho, ¿no? Hay un calendario, un programa profético divino. Dios revela el fin desde el principio. Y eso es lo que vamos a estar viendo también mañana en este programa. Que el Señor los... Muchas gracias, Pastor Víctor. Qué tremenda enseñanza, ¿verdad? Esto de las dispensaciones siempre me ha apasionado, ¿no? Saber los tiempos de Dios para la humanidad. Qué bueno. Muchas gracias, Pastor, una vez más. Los esperamos mañana. Amada familia de Un Café con Max, muchas gracias por estar allí. Avisen a los compañeros que mañana tengamos casa llena otra vez, que el Señor los bendiga, que tengan una noche preciosa, una noche de paz con el Príncipe de Paz y una vida sobrenatural en Cristo para la gloria de Dios. Hasta mañana, familia. Muy buenas noches. Bendiciones.